Saludos ciudadanos del mundo. Argentinos, no podíamos dejar de decir lo que pensamos del episodio, Ara San Juan. Pero esta vez, encontramos a alguien que lo dijo mejor. Y consideramos a esta persona más digna de propagar el concepto del colectivo de ideas de Anonymous, que miles de payasos que usan la mascarita. Sin más preámbulos, presentamos a esta persona, anónima para nosotros, y suscribimos un 100% sus palabras. Bueno, hoy les decía que no quería hacer política con esta tragedia, y de hecho no lo voy a hacer. Pero el dolor me revela y no puedo contener las reflexiones que se me vienen a la cabeza. Yo creo que no nos pasan las cosas que nos pasan por casualidad. Nos pasa lo que nos pasa porque hace rato que hemos dejado de ser un país serio. Y por sobre todas las cosas un país en serio. Somos un país donde mueren 42 gendarmes por las malas condiciones de las cubiertas de un colectivo. Gendarmes que, por cierto, iban a liberar rutas tomadas por piqueteros, porque en este país cualquiera toma una ruta, Cualquiera toma una calle, una comisaría, una escuela. Y no pasa nada, no pasa nada. Un país que se erige en adalid de los derechos humanos, pero en donde tus derechos no terminan en donde empiezan los del prójimo. No, eso no. Un país donde mueren 52 trabajadores, 52 argentinos, por el estado del servicio de trenes. Porque los gobernantes de turno decidieron beneficiar a sus empresarios amigos, a sus testaferros, no sé, con subsidios millonarios, que por cierto se los llevaron impunemente y no invirtieron un puto centavo en mantenimiento de las vías o en renovar las formaciones. Eso sí, cuando compramos trenes se los compramos a España, pero compramos chatarra, que no sirvió ni para refugio de cirujas. Por cierto, sin licitación y por cifras millonarias. Pero los usuarios, esos mismos que mueren aplastados por la ceguera civil y cívica, tan argentinos como sus gobernantes, aplaudían el popular precio del boleto a 4 pesos. Sí, eso sí. Qué bueno, el boleto a 4 pesos. Un país donde mueren 194 pibes porque cualquiera prende bengalas en donde se le canta el orto y en donde los controles municipales no existen a fuerza de coimas y de corrupción. Donde ingresan 2.000 tipos en un sitio habilitado para 180, sin salidas de emergencias y, por supuesto, ni pensar en planes de contingencia. Un país que falsea sus estadísticas oficiales, convirtiendo a uno de los más prestigiosos institutos estadísticos del mundo, como lo era el INDEC, en un mentiroso agente de propaganda. Un país donde hubo 5 presidentes en 11 días. Un país en donde un presidente hace volar por el aire un pueblo entero para ocultar el tráfico de armas. Armas desviadas hacia una guerra entre países hermanos, entre los que increíblemente éramos mediadores y garantes de paz. Una vergüenza, un asco. Un país donde un presidente saliente se niega a pasarle los atributos del mando a un presidente electo porque se le canta las tetas. Un país que sabe bien quién es el Rafa Diceo, quién es el Gigoló Basterrica o quién es Santiago Maldonado, pero no sabe quién es Pedro Edgardo Giaquino. Un país donde se cantan marchitas partidarias en actos patrióticos. Un país donde sus héroes de guerra son llamados mártires, mientras viejos enemigos de la patria cobran indemnizaciones millonarias o ocupan altos cargos de poder. Un país donde viejos terroristas subversivos son ministros de defensa o de seguridad. El país de los derechos humanos, donde un genocida es nombrado jefe del ejército. Un país donde aparece muerto un fiscal de la nación el día anterior a denunciar a un presidente en ejercicio, mientras su colega, encargada de investigar su muerte, se muestra muy coqueta con su carterita pisando las manchas de sangre con sus sandalias. Un país de jueces y doctrinas judiciales garantistas, pero que garantizan los derechos de los delincuentes y no los de las víctimas. Un país con los mejores pilotos del mundo, pero con una fuerza aérea sin aviones. Un país potencialmente rico que no combate la pobreza, sino que la subsidia y la multiplica como instrumento de clientelismo y perpetuación del poder. Un país donde el procurador general o la jefa de la Oficina Anticorrupción son militantes partidarios.
Un país donde la justicia actúa o deja de hacerlo según los vientos políticos que corren. Un país con casi 3 millones de kilómetros cuadrados de superficies, sin contar, por supuesto, la plataforma submarina, e innumerables recursos naturales, pero con fuerzas armadas casi inexistentes o obsoletas por décadas de desidia política y desinversión, enmascarando el revanchismo con el verso de la falta de hipótesis de conflicto, mientras tienes tropas de ocupación de una potencia extranjera en sus islas del sur, o mientras un grupo de mapuches truchos, que hasta no hace mucho eran floggers, se arrogan soberanía en suelo argentino y se atreven a destrozar un busto del general San Martín y los monumentos a nuestros héroes de Malvinas. Un país donde un diputado trucho se sienta en una banca, levanta la mano y vota una ley de la nación. El país de los ñoquis, de los punteros políticos, de los profesionales sin títulos, de las candidaturas testimoniales, entre comillas. Un país futbolero en donde no hay público visitante en las canchas, en donde los dirigentes fomentan y protegen a los violentos y en muchos casos tienen más poder que los gobernantes de turno. Un país con gremialistas millonarios y obreros empobrecidos. Un país con policías ladrones y ladrones policías. El país del corralito y del corralón, de la salada y la saladita, de la truchada y la truchadita. El país del dólar oficial y el dólar paralelo. Un país donde se robaron la máquina de hacer billetes, boludo. Y hasta los barcos con gas, que por cierto antes exportábamos. Un país donde se puede blanquear guita sin que nadie te pregunte de dónde la sacaste o cómo carajo la hiciste. Un país donde los gobernantes y sus votantes no se hacen cargo de nada, nunca, y la culpa siempre es de otro. O de la prensa hegemónica digitada por el imperio, entre comillas. Un país en donde, como dice el tango, el que no llora no mama y el que no afana es un gil. Las tragedias pasan en todas partes del mundo, muchachos. Pero acá no son tragedias aleatorias. Acá nos pasa lo que nos pasa porque somos poco serios. Nada serios, diría yo. Porque somos el país de la improvisación, de la viveza criolla y el del batamo con alambre. Hoy se nos hundió el Ara San Juan y lloramos a nuestros marinos. Y está bien. Pero hace 70 años que se nos viene hundiendo el país, boludo, y seguimos de joda. Seguimos improvisando, seguimos de avivada en avivada y atándolo todo con alambre. Hoy venía a laburar y recordaba la reacción de los argentinos ante cada tragedia local o foránea, que con sincera empatía, por supuesto, nunca dudamos en exclamar: todos somos Nisman, todos somos Charlie Hebdo, todos somos París o todos somos Siria. Hoy más que nunca, muchachos, todos somos el Ara San Juan. Por respeto a su tripulación de valientes y porque junto a nuestro querido submarino, hoy hemos tocado fondo como país. Hoy todos somos el Ara San Juan, porque hoy todos somos responsables de lo que nos pasa. En el país del nadie fue, muchachos, hoy resulta que fuimos todos. Hagámonos cargo por ellos y por nosotros. Que el sacrificio de nuestros marinos y de tantos otros héroes de nuestra patria nos ayude a despertar y de una buena vez nos dejemos de joder, nos dejemos de hinchar las pelotas y nos pongamos a construir un país serio, un país en serio. Un gran abrazo a todos y Dios bendiga a nuestra nación.